el que es un osmol, porque es una unidad de medida, una unidad como de peso. En vez de decir kilogramo, entonces decimos osmol. ¿Qué es un osmol? Aquella cantidad de lo que sea, de átomos, de moléculas, que sean equivalentes a este número de Avogadro. ¿Qué es el número de Avogadro? 6,023 por 10 a la 23, ¿no? Con sus 23 ceritos hay que poner. Entonces nosotros en química, en bioquímica, no podemos hablar de miligramos, de litros, de kilogramos. Hablamos de moles, es decir, qué cantidad hay de una sustancia. Ahora, fíjense esta sal, cloruro de sodio. Esta es una sal interesante que hay que aprenderla así de memoria, ¿no? Que tiene dos componentes. Y esta sal se caracteriza porque rápidamente se divorcia. No se dice divorcia, se dice, en este caso, ioniza. Disocia está muy bien, más o menos sinónimo, pero disocia es los que se divorcian más difícilmente. No sé si me dejo entender. Ionizar es cuando fácilmente se lisa, se rompe la molécula. Ahora no me pregunten mucho por qué, porque Dios así lo hizo. Algunos que se divorcian rápidamente, entonces eso se ioniza. Y los que se divorcian lentamente, difícilmente, se disocian. ¿De qué depende eso? De sus características físico-químicas de cada novio, de la novia y del novio. Ya eso es por sus estructuras atómicas. No se compliquen mucho, solamente ustedes tienen que saber que hay sales que se disocian y que se ionizan. Y como una excelencia para explicar esto es el cloruro de sodio. Rápidamente tú pones al agua, desaparece. ¿Por qué? Porque se divorció y el sodio va por aquí y se llena de 6 moléculas de agua. Eso se llama solvatación. Por ello se solubiliza, porque el cloruro de sodio, que es sólido, se mete en el seno del agua y el agua hace que se divorcien rápidamente. Entonces el sodio por acá y se llena de 6 novios de agua. Ese fenómeno se llama solvatación de solvente y en el caso del agua, hidratación. ¿Sí? Bien, entonces aquí me da 2. Por ello, cuando yo tengo una molécula, un mol de esto, me da 2 osmoles. ¿Qué es osmol? La fuerza que va a ejercer un mol. Ahora en este caso, miren, tengo un átomo de calcio y 2 de cloruro. Entonces rompe. Este es más difícil, no se ioniza, se disocia. Entonces tengo 2 más 1, 3. Entonces un mol de esta sustancia tiene 3 osmoles, sumándoles. Ya sé que no es su área, pero por lo menos tiene que tener esa idea. ¿Sí? Ahora, ¿por qué tenemos que meternos a esto? Porque si yo veo esta sustancia, solamente es una molécula. Pero cuando acepto que se divorcian, acepto que son 2. Entonces son 2 fuerzas que van a ejercer presión sobre ese algo. Para eso es que nos metemos a discutir de osmoles. ¿Sí? Porque miren, 1 y aquí son 2. ¿Cuál tiene más fuerza? El 2. Para eso es que nos metemos al osmol. Una molécula es 2 osmoles por litro. Tiene esa fuerza. Uno de estos no es una sola fuerza, son 3 fuerzas. Para eso es que nos metemos a este concepto. ¿Qué es osmolalidad? Con L, parece un chinito que está hablando. Ahí hubo un error de taipeo, ¿no?
En los dos es osmolalidad. Así es, que uno es en sangre y otro es en orina. Muy bien. ¿Qué es osmolalidad? Porque hay otro que es osmolaridad. Este entonces es los moles que existen en miligramos, no en un litro. Eso es osmolalidad. ¿Qué es osmolalidad? La cantidad del número de moles que hay por 1 kilo, por 1000 gramos de disolvente. En nuestro cuerpo podemos hablar osmolalidad igual que osmolaridad. ¿Han cambiado? ¿O no? Sí, ¿no? Qué bien. Cada día también friego ahí. ¿O no? A ver, con carta. En nuestro cuerpo, jóvenes, tenemos agua. Y en nuestro cuerpo es igual LQR, osmolalidad que osmolaridad. ¿Por qué? Porque la densidad del agua es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto? Muy bien, hijo. Es igual a 1, no se olvide. Jamás le voy a decir que mal, que pésimo. Vaya a vender tomate, difícil que salga eso. Siempre le voy a decir muy bien, pero tiene que estar atento cuál es lo correcto. Enseguida yo retroalimento. ¿Por qué? Porque yo también tuve su edad y me daba coraje cuando mi profe me decía que mal y todo el mundo se reía, que no debemos reír. Bien, ¿cuál es la densidad del agua? 1. ¿Por qué? ¿Qué es la densidad? Masa sobre volumen. La masa en este caso del agua es 1000 gramos. ¿Y qué volumen ocupa? 1000 mililitros. Entonces yo divido 1000 entre 1000 y me sale 1. ¿Se entiende? Por eso que la densidad del agua es 1. Porque 1 kilo de agua ocupa 1 litro. Y 1 litro de agua pesa 1 kilo. Por ello que en nuestro cuerpo podríamos decir osmolalidad es igual a osmolaridad. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, ¿por qué tenemos que aprender? Cuando yo tengo 1 litro de agua o yo tengo el agua en el cuerpo, aquí está el agua pesa. El agua pesa. El agua ejerce presión para irse por acá, y si estuviera en una bolsa nylon lo rompería. Pero es que además yo tengo que aceptar que aquí hay un pez llamado sodio. Aquí tengo otro pez, glucosa, y así sucesivamente, bilirrubina, piruvato. Yo tengo varios peces. Esta presión del agua es 1, más esta 2, más esta 3, más esta 4. La suma de las presiones me da la presión osmótica. Aquí me estoy olvidando de las proteínas, ¿no? Las proteínas con su presión oncótica, que es muy importante. Entonces, cuando yo considero a la sangre, en la sangre que tengo agua, que ejerce una presión, más todo lo que hay en la sangre, ya sabemos que hay glóbulos rojos y también las proteínas plasmáticas, los minerales. Y por el momento nos quedamos con 300 miliosmoles. En nuestro cuerpo es muy grande hablar de osmoles. Por eso hablamos en el orden de miliosmoles. Algunos autores indican esto, 280 a 295. Otros, 285 a 295. Por el momento, este mes le acepto 300. Ya después se puede ubicar, ¿no? Ahora miren, la orina tiene menos osmolaridad. ¿Falso o verdadero? Ah, sí, ¿qué hice? Ya.
tiene menos osmolaridad que la sangre. ¿Falso o verdadero? Falso. ¿No? Miren, es casi el doble. Y esto tiene su explicación, porque la orina es salada. El que más ejerce presión aquí, jóvenes, ¿cómo sería? Agua, proteínas y sodio. Ahora les voy a mostrar con una ecuación. De todos los peces fuera del agua y fuera de las proteínas, los que más fuerza tienen son el sodio. Y por eso se le demuestra esto en la orina. Muy bien. Ahora, la pregunta es, a mí no me importan mucho las osmolaridades, estas locuras. Es que tiene capital importancia para esto. Nuestra sangre tiene agua, tiene proteínas y tiene los electrolitos que ejercen presión. En la sangre yo tengo agua, electrolitos, proteínas que ejercen una presión. Y yo tengo que aceptar desde este momento que presión es igual a tono, ¿sí? Y de ahí saldrá el concepto de tono muscular y todo lo demás. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la célula hay agua, fuera de la célula hay agua y en ambos lados hay solutos. Luego, aquí hay una presión y aquí hay otra presión, pero que tiene que ser del mismo orden. Esta presión 1, presión interna, presión externa. Presión interna debe ser igual a la presión externa, porque de lo contrario, si fuera esta más grande, viene y van a provocar eso que estamos viendo. ¿No? Lo importante que debemos aceptar es que tenemos dentro y fuera de la célula, tenemos compuestos o sistemas hídricos con sus solutos que ejercen una presión que teóricamente son iguales, tanto la interna como la externa, para que no se deforme nuestra célula. Bien, esto sirve para preparar la maravillosa disolución fisiológica, que es una disolución isotónica. Entonces aquí entra el concepto de tono. ¿Qué es iso? Igual. Entonces el hombre ha tenido que preparar en el laboratorio el famoso suero fisiológico, que no me gusta, le llaman sodio. Es disolución de cloruro de sodio, disolución fisiológica. También se le llama como solución isotónica. ¿Iso qué quiere decir? Que tiene la misma fuerza, que tiene la misma presión, que tiene el mismo tono que mi plasma sanguíneo. ¿Sí? Todo este concepto de osmol para eso. Entonces, veamos. Este es un glóbulo rojo normal que está en nuestra sangre. Cuando se administra al paciente suero fisiológico, ¿qué es el fisiológico? Que tiene la misma presión, no se dice presión, que tiene el mismo tono que mi suero fisiológico, que mi suero sanguíneo. Entonces, cuando yo administro a un paciente un suero fisiológico isotónico, se administra y mi glóbulo rojo está chocho, porque la fuerza del suero fisiológico, es la misma que la fuerza que tiene el glóbulo rojo dentro de él. Y entonces entra el suero y chocho, no cambia de forma. ¿Me dejo entender? Pues no bosteces. Yo debía estar así. Pero ¿qué sucede si a un paciente le administramos agua salada? Ya no isotónico, más salado del isotónico. El agua de dentro del glóbulo rojo se sale el agua se sale al más concentrado.
del menos concentrado al más concentrado, con la finalidad, la ilusión que tiene el agua, voy a salir para diluir, hay mucho pescado, voy a esparcirlo. ¿Y cómo queda el glóbulo rojo? Chuño, deshidratado, no se dice chuño, deshidratado, ¿sí? Y si se deshidrata, no va a tener espacio donde llevar hemoglobina, donde llevar oxígeno, no va a haber espacio. El glóbulo tiene que ser así hinchadito para que pueda cargar adentro el oxígeno y la hemoglobina. Entonces en este caso, miren, es eso lo que pasa. Es para que entiendan, hay un método, o había un método, para inducir al aborto. ¿En qué consistía? En administrar una solución salada dentro del útero de la mujer que estaba embarazada. ¿Me siguen? Sí. Entonces, pronto se metía, tenía 1 mes, 2 meses de embarazo, entonces administraba esta solución salada y evidentemente entraba al bebé. ¿Y qué pasaba con el bebé? Salía todo el agua del bebé, del embrión, porque no era feto todavía. A partir de las 9 semanas es feto. Entonces sale y el bebé se quedaba seco, moría. Y el cuerpo de la mujer, al ver ese cuerpo extraño, seco, muerto, necrosado, empezaba con las contracciones uterinas normales para expulsar. Y era como un parto, ¿no? Y de esa manera se eliminaba. Otro ejemplo, cuando su mamá tiene carne fresca, ¿qué le pone? Sal. ¿Y qué pasa con la carne? Charca, chuño. ¿Qué pasa cuando a una persona se le administra todo lo contrario? Solo agua, solo agua. Entonces el agua va a entrar dentro del glóbulo rojo y el glóbulo rojo va a reventar. Este concepto es a partir del de ósmosis. Por favor, estoy viendo unas caritas ahí. ¿Qué es ósmosis? La presión del agua. Es su característica, propiedad del agua, movimiento del agua, natural. Ustedes se han avanzado en bacterio, el famoso movimiento amibiano, ¿sí? Que tienen todas las partículas. El agua también tiene esa propiedad, ¿no? ¿Qué es ósmosis? Movimiento del agua para atravesar una membrana semipermeable desde el menos al más concentrado. Aquí es donde hay más pescado, aquí solo uno. Entonces el agua entra y hace rebalsar. Y entonces aquí vendrán estos dos, y de esa manera es igual, está en su texto. ¿Qué es ósmosis? Movimiento libre que tiene el agua de atravesar, creo que en la página anterior está. Sí. ¿Dónde está? Esto es fundamental entender. El agua va a migrar del menos concentrado al más concentrado con la finalidad de igualar las concentraciones. Entonces aquí va a haber 3 peces más otros 3 peces y por consiguiente la presión de acá va a ser igual a la presión de acá. Y mi célula no va a reventar. Mi célula va a seguir siendo normal. Esto tiene mucha importancia para saber cuándo vas a administrar suero fisiológico, glucosado, Ringer normal, Ringer lactato. No hay que olvidarse eso cuando aprendan al año farmacología, semiología, cirugía. Tienen que recordar estos conceptos y para eso les servirá esa guía, ¿no? ¿Y qué es isotónico? ¿Qué suero fisiológico tienen anotado ahí? Cuando en 1 litro de agua se administra 8,5 gramos para 1 litro.
Por eso que una solución fisiológica es aquella que tiene una concentración de 9 por mil, redondeando, o 0,9%, por favor, no hay que confundir. Ahí está. ¿Qué concentración tiene la solución fisiológica? Pregunta de examen. 8,5 gramos de cloruro de sodio. Exacto, en un litro. Entonces quiere decir que tiene una concentración de 8,5 por mil o 0,85. Pero como la gente se hace problema del 8,5, 9. Se llega a ese acuerdo. No, lo correcto es 8,5. En una industria farmacéutica se prepara así. Levanten la manita y pregúntenme. No me gusta que hablen entre ustedes. ¿Qué es presión osmótica? Muy bien. La suma de todas las presiones que se opone a la ósmosis. Porque ósmosis, movimiento libre del agua. Y podría irse por aquí y por allá. Pero ahí está la suma de todos los masistas para oponerse al... ¿No es cierto? ¿Qué factores influyen? Concentración de su soluto. Cuanto más salado esté mi cuerpo porque he comido mucha sal, me da más sed. Para que haya más agua y haya más ósmosis. A eso se refiere concentración. Cuanto más cloruro el sodio, siempre lo vamos a ingerir con cloruro. No bostece el joven de rojo. No deben venir a clase si están bostezando. Yo vengo con mucha energía, con mucha alegría. Y así deben de ser. No van a ir a trabajar al día siguiente a operar. Y por eso cortan un uréter derecho en vez del izquierdo. No puede ser. Hormonas. Ahí lo tiene. Y ese PNA. ¿Dónde se encuentra el PNA o el PAN? En el corazón. Corazón. En la aurícula. Aurícula, ¿no? Aurícula. Ahí está. Ahí están los receptores donde ven si está muy salado, si la osmolaridad está elevada de la sangre, entonces en la aurícula derecha se detecta aquello. Y la aurícula es la que va a liberar PNA. ¿Y qué hace el PNA? Le dice al riñón, orina. Por eso es péptido natriurético atrial. ¿Sí? ¿Este es su significado? ¿Le puse o no? Sí. Ah, ya. Natri de natrium. Es el nombre en latín del sodio. Urético, me está hablando que es de orina. Entonces, cuando el corazón ve que la osmolaridad, hay mucho pescado muy salado, que dice, tenemos que eliminar al peor enemigo, al que más problemas me trae, que es el sodio. Y entonces se elimina por orina. Maravilloso. Aldosterona. Todo el mundo sabe. No está anotado eso, anótelo. He añadido. Van a estar atentos porque soy incapaz de venir sin estudiar. Incapaz. Y ahí digo, ay no, me falta esta partecita. ¿No? Aldosterona, derivado del colesterol. ¿Sí? No es tan malo el colesterol. ¿Qué es lo que hace? Reabsorbe el agua. Se absorbe el sodio, pero elimina potasio. Los riñones, los principales órganos de ajustar la osmolaridad. Mecanismos de regulación. Receptores
de la osmolaridad. ¿Qué es un receptor? Es compuesto químico, orgánico de naturaleza, proteica, compleja. No solamente las proteínas, que tienen esa misión de detectar la osmolaridad, la concentración, la composición. En otras palabras, que hay mucho sodio. Y en función de ello se liberará lo que acabamos de mencionar. Ahora, si se orina mucho para eliminar el sodio, estás perdiendo agua. Y por ello tienes sed. O la persona va a tener sed. Ahí está el mecanismo de la sed. Este sistema renina-angiotensina lo saben hasta el copete, ¿no? ¿O no? Sí. Ya, entonces si no saben voy a explicar. Miren, ¿qué es eso ahí? Riñones. Ahí empieza el detalle. En anatomía usted ha aprendido que tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sí, el sistema yuxta-glomerular. Ese es el detalle. Para eso están fabricados. Y son los que detectan o tiene mucha tonicidad, poca tonicidad, muchos pescados. Y entonces cuando detectan que hay poco pescado, poco sodio, ¿qué es lo que va a pasar? Va a bajar la presión arterial. Del sodio, del agua, depende la presión. Y entonces detecta esto. ¿Y qué dice? La presión está baja. Voy a hacer que se quede sodio y detrás del sodio su novio, que es el agua. Y de esta manera aumenta la presión. Qué bien, yo venía con esa sensación de que voy a renegar. Bien, debemos recordar, jóvenes, esto es la última vez que voy a escribir. La presión arterial matemáticamente es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica vascular, ¿no? El gasto cardíaco a su vez está formado por frecuencia cardíaca y volumen sistólico. Usted sabe qué es la sístole. En esta contracción ventricular se elimina un determinado volumen de sangre, que más o menos es 70 ml. 70 ml. Y tu frecuencia cardíaca más o menos 70 hasta 110, le va a indicar el doctor Aguilar. En otros textos es hasta 100. Ya. No nos vamos a pelear. Entonces más o menos 70. Este volumen sistólico, ¿de qué depende? Del agua. Si yo tengo más agua, retengo más agua, puede aumentar este 70, 80. Por ello que los que están con problemitas y se hinchan, tienen su presión un poquito elevada, que es normalmente lo que pasa a las personas mayores, ¿sí? Por ello no conviene comer sal, porque la sal retiene agua. Y el agua aumenta la volemia. ¿Qué es volemia? Volumen de sangre. Volumen de sangre, muy bien. ¿Cuánto es el volumen de sangre más o menos? 5 litros. Muy bien, 5 litros. Entonces yo como más salado, más agua, más volemia, más volumen sistólico, más gasto cardíaco, más presión. ¿Están viendo cómo se razona? Y la frecuencia cardíaca definitivamente depende de tu sistema nervioso. ¿Qué tipo de sistema nervioso? Central. Muy bien. ¿Qué se llama? O más castellano, Briseida, ¿qué apellido? Morales. Evo Morales. No voy a acordar. No, mentira. Ya, mi Nemo, ¿no? Ya. Sistema nervioso autónomo, simpático. Por ello que no debe hacer renegar a su mamá, no puede hacer renegar a su papá, porque cuando le hace enojar se dispara el sistema nervioso simpático.
con esto la frecuencia, con esto el gasto y se dispara su presión arterial. Así que es elemental a partir de hoy que usted empiece a cuidar a su papá y a su mamá. Cualquier cosa de su papá, a sus órdenes. ¿Qué va a hacer? Si no, lo van a botar. Si a mí no me respetaran mi guagua, fuera a buscarse. 18 años usted debía estar fuera, ¿o no? ¿No ve? Ya es mayor de edad? Ya puede sostenerse fuera. De que lleguen a su casa y besen a su mamá y digan, pues gracias por la comidita, por el amor. Bien. Cuando esta presión arterial baja, cuando la presión arterial baja, va a ser detectada ¿por quién? Muy bien, el sistema yuxtaglomerular. Cae la presión y este sistema está para ello. Detecta que hay menos fuerza, menos tono, menos osmolaridad. Entonces directamente libera a esta señorita, que se llama, y esta, cuando aumenta, trabaja sobre este sustrato, sobre el que trabaja una enzima, se llama sustrato. ¿Sí? ¿Qué es el sustrato? Compuesto químico orgánico endógeno sobre el que va a trabajar una enzima determinada. Entonces este se llama genoma, el que va a dar origen a la angiotensina. Entonces da origen a la 1 y empieza a circular por la sangre. Y el pulmón libera esta otra señorita, denominada enzima convertidora de angiotensina. eso, ECA, anótelo ahí, ECA. Enzima convertidora de angiotensina. Ahora, en el inglés se le pone como AC, cuidado que no sepan que es lo mismo, ¿sí? AC, con C. Entonces esta ECA convierte al 1 en 2. Muy bien, ese es el compuesto químico orgánico endógeno activo. ¿Y este qué hace? Vasoconstricción. Aquí. Resistencia periférica vascular. Los vasos pueden tener resistencia, más o menos. Entonces, más resistencia cuando hay vasoconstricción. Menos resistencia cuando hay vasodilatación. ¿Con cuál de estos aumenta la presión? Porque hay mayor resistencia. Por ello que la angiotensina que hace vasoconstricción. Entonces de esta manera ya se eleva. Pero además le pide ayuda a la ADH para que orine menos. Recuerde que gracias a la ADH antidiurética orina menos. La diuresis disminuye. Pero en este caso tiene que aumentar la volemia. Y con ello, si aumenta esto, aumentará la presión. ¿Y qué más? Liberación de la aldosterona que acabamos de ver. Libera potasio, pero reabsorbe sodio y agua. Entonces, si la aldosterona, que es su ayudante, aumenta la reabsorción de sodio, aumenta el agua y con ello la volemia, el volumen sistólico y el gasto cardíaco. ¿Ya? Su llavero nos lo trajimos. Por favor, jóvenes, de esta manera va a aumentar la volemia. Si aumenta la volemia y aumenta la resistencia, entonces este que estaba disminuido va a aumentar. Este es un sistema natural que tenemos. Todo el día trabaja. Baja mi presión porque no comí sodio, no tomé agua, baja mi presión. Entonces activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Todos tienen eso. Todos tenemos. Solamente que parece que al aumentar los años, este sistema es medio loquito. Y se aumenta. Por eso que medio mundo tenemos presión alta. ¿Se entiende?
Pero además no se olviden que nuestros vasos sanguíneos, a medida que avanzamos en años, se van rellenando de colesterol. Disminuye la luz, mayor resistencia. O también pierde elasticidad la capa muscular de las arterias. Y por eso. Pero ¿qué pasa? Esto, hiponatremia. Pero ¿qué pasa si está aumentando la presión arterial? Porque a mí me hacen enojar, se dispara. O a usted le dicen una noticia, hemos visto a tu chica con otro. Todo el día estamos sujetos a que se nos suba la presión. Entonces para eso tenemos el sistema del óxido nítrico. ¿Sí? Nuestras células endoteliales de los vasos sanguíneos tienen esa misión de detectar y detectan un aumento de la presión, y entonces estas células endoteliales le dan orden a la óxido nítrico sintetasa para que empiece a sintetizar óxido nítrico, que es vasodilatador. Si es vasodilatador, disminuye la resistencia y baja la presión. ¿Se entiende? Todo el día, todo el tiempo no podemos estar sujetos a que se esté aumentado. Por lo tanto, tiene que morir, porque de lo contrario mi presión también se va a bajar mucho. Entonces para esto tengo a la 5' fosfodiesterasa. 5' fosfodiesterasa. Esa es la enzima que está controlando. No, mucho óxido nítrico. Lo derriba. Y nuevamente mi presión estará normal. Son mecanismos que todos nosotros tenemos. Ahora miren, nunca se les va a olvidar este concepto. Cuando un señor se casa, tiene su luna de miel y se va con su esposa, va a experimentar la fisiología de la libido, que es normal, y por ello va a tener una erección. No sé cómo dibujarlo, así no me lo dibujaré, ¿no ve? Donde los cuerpos cavernosos y esponjosos se van a rellenar de sangre que llegará por la vena dorsal del peine, ¿no ve? Para que no me publiquen por ahí, ¿no? Ya, me dejo entender, ¿no? Entonces ha habido una vasodilatación, joven. Y entonces esa estructura orgánica no puede estar más de lo que quiera, 5 minutos, 10, 3 minutos, 15 minutos erecto, porque es sangre que está secuestrada y tendría que, entre comillas, estar más rápidamente circulando, si no se necrosaría, ¿no? Ya, ahorita, a ver. Cuando un señor está en esta actividad fisiológica sexual normal, tiene vasodilatación por el óxido nítrico que ha liberado. En ese momento viene la 5'. En los eyaculadores precoces, seguramente esta 5' es Speedy González, ¿no? Y rápidamente esto ya no está vasodilatado y quedará, no, mejor así sería, pues, ¿no? Así. ¿Me dejo entender? ¿O no? No. Doctora, ¿tuvieron pruebas de vista? ¿Se acabó? Ya. Las dos acabaron. ¿Tienes acá? No, aquí tiene. Vamos. Casi me acabo. A ver, otra vez. Entonces, la vasodilatación que se da en este órgano no va a ser indefinido. ¿Por qué? Porque está la 5'. Muy bien, y entonces el hombre encontró algo. ¿Qué encontró? El Viagra. ¿Qué hace el sildenafilo?
Mata las 5 fosfodiesterasa. Muy bien. Inhibe a la 5' fosfodiesterasa. Y entonces, como no hay una tijera que le corte al óxido nítrico, más tiempo está el óxido nítrico. Y el óxido nítrico va a producir más tiempo vasodilatación. Y el señor bla bla. Pero eso es contraproducente para un cardiópata. Ya se va entendiendo, ¿no? Por ello que se debe de tomar, bueno, los chicos no deben tomar, los mayores van a tomar siempre y cuando su examen médico dé todo ok para cardiopatías. Y entonces hay muchos muertos en los moteles, ¿no? De abuelos que se van con enanas y ya saben. Entonces no se les va a olvidar, ¿no? Ahora recuerden que el sildenafil lo toman los gauchos, los paraguayos que van a jugar fútbol a La Paz, ¿saben, no ven? Sí, ya han aprendido eso. Porque se muere. Cuando tienen que jugar con la selección boliviana, que es la mejor. Entonces ya han aprendido, llegan y toman sildenafil, ¿sí? Lean, por favor. Yo no sé, lo que te estás imaginando no sé, pero les da mayor vasodilatación y de esta manera aumentarían su bioquímica respiratoria, ¿no? No es que seguramente, sino a nivel de los capilares, de los alvéolos pulmonares, va a haber mayor dilatación y de esta manera habría mayores probabilidades de que llegue la sangre, es decir, los glóbulos rojos y carguen el oxígeno que hay en La Paz, que es la misma concentración, eso también tienen que hablar. Es un mito indicar, miren, este es el piso de la Tierra, este es el techo de la Tierra, planeta Tierra. Esto es a nivel del mar, esto es la Santa Cruz, Cochabamba y esto es La Paz. En todo esto está el aire, con la misma composición. Por favor, no pueden ser cuadrados de decir, es que en La Paz hay menos oxígeno. En todo el planeta Tierra, la concentración, la composición es la misma, ¿no? ¿Qué tiene el aire? Nitrógeno, oxígeno y otros. ¿Cuánto de nitrógeno? 78%. Oxígeno, 22. otros. 1%. Y de este 1%, 0,1 es tóxico. Sí. Todo es tóxico, pero lo más tóxico. Muy bien. Del techo, hemos aprendido en física aquí, este es un vector. ¿Cuál es el que tiene mayor magnitud? A nivel del mar, porque es más largo, eso hemos aprendido en física. Representan presiones, fuerzas, magnitudes con vectores. La longitud del vector me dice si es más grande o no con este. Y entonces fíjense, de aquí al piso es más largo que de aquí a ahí, el de aquí arriba es más. Sí. Eso es lo que se tiene que aprender, por favor. Que es... No, ustedes, no, yo voy a poner. Este es el problema. Entonces aquí hay menos fuerza, lo que estamos analizando, tonicidad, osmolaridad. Y cuando este individuo está por aquí, viene por su nariz con poca fuerza y se pasa. No es lo mismo que aquí, con más fuerza y entra. ¿Sí? Ya sé que en los dos tenemos presión negativa, que está succionando. Y por ello, este hombre que va a tener poliglobulio, va a tener mayores cargadores, va a tener mayor cantidad de glóbulos rojos para que atrapen, ¿no? Entonces, de esta manera, los gauchos y demás han aprendido ya a empatarnos o a igualarnos por este tema del sildenafilo relacionado con la 5' fosfodiesterasa. Cuando yo tengo poco sodio, cefalea, debilidad. Y esto se nota fácilmente en los pacientes que consumen losartán o enalapril o carvedilol o atenolol, cualquier hipotensor.
Peor con la gente que toma diuréticos. ¿Qué diuréticos conocen? Muy bien. 2. Espironolactona. Otra. Hidroclorotiazida. ¿Está notando? Tiene que ir memorizando ya desde ahora. Si no, al año me le va a dar diarrea mental. Muy bien. Hipernatremia. Hiper es alta. Entonces, ¿qué va a tener la persona? Fíjense, cefalea. ¿Se nota? Qué difícil es. Un tonto nomás dice, ay, tiene dolor de cabeza, tiene hipertensión arterial, puede ser hipo. O a la inversa. Por ello aprovecho para que tome un apunte ahí. Persona con dolor de cabeza y que tenga 40 adelante, primero debo tomarle la presión arterial. Y ahí voy a ver si está con menor, con hipotensión o con hipertensión. ¿Valor normal de la presión arterial? 120, ¿Cuánto? 120, ¿Quién dijo por ahí 110? 110, 70, nótese. según los hormonales. Sí. En la actualidad siempre hay versión A, versión B, tienen que estar ustedes, ¿no? En los últimos años, la Asociación Americana de Cardiología ha indicado que el valor normal es 110/70. Pero en muchos textos, en muchas cabecitas, todavía se maneja 120/80. A ver, tómese la presión arterial. ¿Cuánto tiene usted, sabe? ¿Usted quién sabe? Se me dio con el reloj. ¿Quién sabe cuánto tiene? Tienen 110/70 ustedes. Se van a tomar, ya deberían estar con hipo, ¿no? No, por eso que lo normal es, por favor, su tarea es eso. Van a llegar a su casa, descansan, relax, porque si llegan corriendo va a estar elevado. Cuando estén estudiando, no sé qué, tomen a su hermana y va a salir eso, 105, 110, 70, 68, eso es lo que tienen ustedes. Doctora, y en los adultos mayores creo que incluso es menos, ¿no? 100, 60 creo. Ahí se muere. Pero cuando ya, eso sería hipo, ¿no? ¿Ve? Está bien lo que pregunta, sí, está bien. Entonces, normal, 110, baja, la diastólica 70. Ya, por ahí pelean, ya, 120/80. Pero créanme, lo van a leer ustedes. ¿Ya? Desde hace 4 años es 110/70. Para que la gente cuando llegue a 120/80 ya tome en serio y deje el hábito de la sal. Ahora hay corrientes también, hay escuelas donde indican de que la sal, el sodio no tiene nada que ver. Van a leer también eso. ¿Sí? No, tontera, en algunas personas será lo del sodio, no tiene nada que ver. Es más la resistencia periférica vascular. Yo sigo la corriente que tiene que ver. ¿Sí? Ustedes ya verán más adelante. Por el momento, acepten que el sodio tiene que ver. ¿Y por qué yo me afianzo con el sodio? Porque las diferentes literaturas indican que el hombre no debía comer sal, cloruro de sodio. Que en los alimentos, en todos los alimentos, hay la suficiente cantidad de sodio, de potasio, de cloruro. Lo interesante es que comas variado y medio natural. Ahora, eso de la sal y de la sacarosa es invento del hombre. Piénsenlo, no necesitamos ponerle sacarosa. Créanme, lean por favor. Solamente que debíamos mezclar banana en la mañana con tu vaso de agua o de leche, pero no necesitas hacerlo. Dícenlo, esa es una invitación para ustedes. Yo creo que así podríamos tener una vida más saludable. ¿Ya? Resumen, cuando una persona de 40 años tiene cefalea, yo debo de pensar que es hiper o es hipotensión. Síganme. Doctora, una consulta. Yo tengo la presión 90 o 50. Está prefiriendo llegar a tener una presión de 120
ya te entiendo, sí. ¿Qué te llaman? ¿Su nombre? Marta. Ya. Cuando yo no tenía hipertensión, mi presión también era eso, 100, 60, 95, 65. Ya cuando me hace venerar la gente, ya pues ahora, ya tomo yo los sartán, medio los sartán cada 24, 48, que no es lo correcto. Se debe tomar 50 cada 12 horas. Pero yo ya he aprendido de que cada persona reacciona de diferente manera a un medicamento. Claro, cuando yo me tomo una tableta estoy ahí bostezando, ¿no es cierto? Cuando me ven así bajar medio, ya me toman la presión, ya estoy con presión de 90 a 60, tomar un pavo, ¿no? Con el sodio que tiene, la glucosa, y con eso ya voy reaccionando, ¿no? Pero por ello digo, miren esta niña como dice, yo tengo 90, 60. Ahora uno, me animo solamente así como médico, ¿no? ¿Tiene razón de tener eso usted? En su caso, por lo que no es no es alta, no tiene una estatura alta. 2, no tiene un edificio Málaga, es delgada. Entonces, no se olviden que para un chico de 70 son los 5 litros, pero ella no tiene esa contextura, por ello necesita menos. Además, ha tenido su bebé, ¿no ve? Mucho más, con 3 bebés, mi amor. Entonces, ha tenido un gran gasto, ha quedado poco en aquello. Y está bien, manténgase flaca, ¿no? Pero ¿qué dice ella? Me duele la cabeza, me tomo la presión y es porque se subió. Porque su cuerpo está acostumbrado más o menos a esos 90, lo mismo que yo. Yo funciono muy bien con 105, 65. Se me sube a 120 y ya tengo dolor de cabeza, ¿o no? ¿No? Ella dice, oh, se me subió, se me bajó. Por otra parte, punto aparte con lo que está hablando usted, hay el denominado corazón del atleta, anótense. Por eso me gusta que me pregunten, si no ni hablaría yo de eso. ¿Qué es corazón del atleta? Van a revisar, ¿no veo ahorita? Yo voy a dar un pequeño apunte, nada más. Corazón del atleta es aquella persona que está sometido a ejercicio físico, como el atleta, como el albañil, como el obrero. Y su frecuencia cardíaca, lo normal hemos dicho, ¿no? 70 arriba. Lo normal en esta persona va a ser 58, 60. Y la teoría indica que cuando tienes 60, ya estás ahí postrado o desmayado. Van a revisar. Con una frecuencia cardíaca de 60, la mayoría de las personas se desmayan. Pero este atleta, este albañil, tú le tomas su frecuencia cardíaca y tiene 58, ya está mejor que yo. Entonces van a leer eso y van a ver, ya van a entrar, ¿no? A cardíaco, ¿no? Ya van a entrar cardíaco. Entonces ahí van a preguntar a su profesor. Ahora su profe, cuidado, puede que les diga, no, no hay eso, no se contente, pregunte a otro profesor, pregunte a otro libro, ¿sí? Y haga la prueba. Usted debe tener un familiar albañil o un obrero, uno de esos, tómele la frecuencia cardíaca y a ver qué va a ver. Y tiene su lógica, porque este atleta tiene que tener su corazoncito bajo, porque cuando corre no sé qué y quiera ganar la carrera, eso le va a disparar. Tiene que tener un margen más amplio. ¿Tiene lógica? Sí. O cuando este albañil está golpeando ahí, este cerrajero, no sé qué, tiene que tener ese margen. Lo que no pasa conmigo, por ejemplo. A ver, tengo mis 70. Tengo ahí el margen más reducido que la gente. Bueno, espero que les estimule y lea, ¿ya? Lo que estoy queriendo dejar claro es que cuando una persona tiene dolor de cabeza, puede que tenga hipertensión, puede que tenga hipotensión. ¿Qué hace la mayoría de la gente cuando tiene dolor de cabeza? Migral. Toma Migral. Toma Migral compuesto. Pregunten a su mamá. Pregunten, oye, ¿qué quiere, chico? ¿Qué quiere?
No puede hablar con su compañera. Si quiere, como esta niña, miren, tiene 100 que voy a poner hoy día. Hable, pero converse, no con su compañero. Lo que pasa es que quería terminar de decir algo. Creo que la hipertensión debe tener mucho cuidado, considerando, por ejemplo, mi situación, la situación de una atleta. Yo tengo una amiga que es atleta, que ella me dijo que tuvo que hacer un entrenamiento, pero que ahora tiene que hacer un desentrenamiento porque tenía hipertrofia debido al ejercicio físico, pero que nosotros debemos considerar al paciente en general. O sea, no podemos nosotros tener un paciente de 130 o 70 y decir, está un poquito alto, pero no es demasiado. No debemos considerar situaciones de Muy bien. que siempre Muy bien, eso es lo que le dije a usted. Eso es lo que usted dijo, yo le dije, al verla a usted, estoy considerando al paciente. No le estoy diciendo, dice la teoría, considerando usted y además los 3 hijos, bla, bla, ¿no? Eso es cierto. No debemos olvidar que en medicina ya no hay pacientes, que hay enfermos. ¿Qué se enfermó? Cada persona enferma de diferente manera. Cada persona metaboliza de diferente manera un alimento, un medicamento, reacciona de diferente manera. Pero ahora lo que no quiero dejar pasar es, ¿por qué le tememos tanto a la hipertensión arterial? Te lo digo. Porque la hipertensión arterial puede causar lo que es una falla total, ¿no? Entre todo lo que provoca los agentes de infección, escalera, todo ese problema. Niño, Puede causar un accidente cerebrovascular. ¿qué es eso? ACV. Que puede, digamos, del cerebro, lo que es la irrigación o las arterias, pueden sufrir una ruptura, ya sea por isquemia o por hemorragia. Muy bien. ¿Usted quería hablar? Ya dijo lo mismo. Ahí. También puede causar una insuficiencia cardíaca, porque al estar sometidos a tanto tiempo de presión, el corazón no puede adaptarse y termina fallando. Muy bien. Lo que más debemos temer de una hipertensión arterial es eso, la hemorragia. Revientan los capilares. Igual que una manguera, yo le pongo a alta presión y tiene que zafarse del grifo. En este caso, revientan los capilares más finos. Particularmente lo que más miedo nos dan son los de la cabeza. Entonces ahí viene tu hemorragia subdural, tus procesos isquémicos, y la persona va a dejar de tener sangre al otro lado del accidente. Eso se llama infarto. Y eso es lo que ustedes han aprendido en la primera lección o segunda de anatomía patológica, ¿no? Hay que temerle más a una isquemia que a una hipoxia, porque con la isquemia no llega oxígeno ni llega glucosa. Y entonces tenemos a las personas con la denominada embolia. La persona va a estar tirada en un rincón. Por ello tenemos que tomar en serio como estudiantes de medicina de preocuparnos de nuestro papá y nuestra mamá. ¿Tiene presión alta? ¿Toma su medicamento? De lo contrario no sirve que estén estudiando por nosotros. Si no toma, si su papá no es su primer paciente. Para terminar, según la OPS, hipertensión es cuando tiene igual o mayor a 140/90. 140/90. Igual o mayor a eso. Y aquí la niña ya nos comentó, el problema de la hipertensión es que la sangre llega con mayor velocidad al ventrículo y se forma un remolino. Eso se llama turbulencia. Y con esa turbulencia, como en la licuadora, adelante, atrás. Y ahí se separan los componentes de la sangre y se forman coágulos. Y esos coágulos salen por la aorta. Y en la ascendente me va a dar la arteria. No, para el corazón. Coronario. Coronario, gracias. ¿Ven? Izquierda, derecha, para que me dé las circunflejas y a su vez se van a ir dividiendo en más finos. Fíjense que ese corazón que libera tanto, 70 por cada sístole, gracias.
se queda con tan poca sangre para irrigar el músculo cardíaco, ¿no? Y por ello tenemos el infarto cardíaco, por consecuencia de la hipertensión. La hipertensión puede provocar turbulencias en el interior del ventrículo y ello va a separar los componentes de la sangre formando coágulos que al salir por la aorta van a obstruir los capilares más finos de la musculatura cardíaca. ¿Cuántas clases de musculatura tenemos en el corazón? Estriada y... Es estriado, que se divide en esquelético y en cardíaco. El estriado se divide en esquelético y en cardíaco. Y el cardíaco se divide en... ¿No han leído todavía? Era de inducción y una especial de la contracción. Sí, muy bien. Guyton te indica, hay musculatura auricular, musculatura ventricular y la musculatura de conducción y la de contracción. Excitabilidad y conducción. 4, por favor, van a revisar. Ayer tuve oportunidad de estar revisando un video, por eso me lo sé. Y si no lees cada día, solo sabes de tu materia, éxito normal. Tu diapositiva. Bien. Ay, ¿qué más que? La gente cuando tiene dolor de cabeza toma Migral. Y el Migral van a revisar su composición. ¿Qué tiene el Migral? Cafeína. Cafeína. ¿Qué más? ¿Qué más? Ergotamina. Muy bien. ¿Quién dijo? Muy bien. Ergotamina. ¿Qué es la ergotamina? Compuesto químico orgánico, exógeno de naturaleza micótica. Van a revisar eso, por favor. ¿Del hongo? Hongo. ¿Qué hongo? No. Bueno, ahora ya es artificial, ¿no? Pero en un principio se obtenía del Claviceps purpurea. No sé si tengo internet, Ay, por eso me pierdo en clases presenciales, wow. En virtuales voy al grano, voy, como la dermatóloga. Ahí no va a cargar, ¿no? A ver, este les interesa. Cuando pasó la Segunda Guerra Mundial, el pueblo tenía hambre. A ver, entonces, ustedes por favor busquen en su celular. Aquí. Claviceps purpurea. Ese es el nombre que según la nomenclatura de Carlos Linneo se le dio a este hongo. Este hongo parasita al centeno con C, que es una gramínea, es decir, es primo hermano del trigo. En la Segunda Guerra Mundial la gente estaba peleando y dejó de cultivar trigo. Y el pueblo posguerra tenía hambre. ¿Qué hicieron los gobiernos? Centeno, que muy rápidamente crece, es más fácil su cultivo, aunque su valor nutritivo es menor que el trigo. Entonces se le daba pan de centeno, que el pueblo esté con el estómago hinchado y que no haga manifestaciones. Esa era la consigna. Y empezaron a comer centeno que estaba parasitado con ese hongo. ¿Están viendo ese hongo que es como una uña negra? Sí. Ese es el hongo. Pero como no sabía el mundo, ¿qué hacía? Agarraba el grano del centeno con el hongo, lo molía al horno, pan, y en unos meses la gente empezó a tener ergotismo. Busquen sus imágenes. ¿Qué es el ergotismo?
Imágenes quiero, imágenes. ¿Encontraron? ¿Qué es el ergotismo? Una enfermedad caracterizada por la necrosis de las extremidades. Entonces de pronto las personas empezaban a tener sus pies negros y había que amputarlos, había que envolverlos con lienzo. Eso se llama ergotismo. ¿Y a qué se debía? A lo que dijo la niña. ¿Qué dijo niña? ¿Qué tiene? ¿Ya escucharon por allá? ¿Qué tiene? ¿Qué libera ese hongo? Ergotamina, cuya acción bioquímica es de ser vasoconstrictor periférico. Ahora ya se entiende. Cerraban los vasos de la periferia y entonces ahí, ¿qué había? Isquemia. Y entonces necrosaba. Ese es el riesgo que se corre cuando la gente toma migral. No será que su pie se va a necrosar, pero va a tener vasoconstricción y va a aumentar la presión. Por ello debía de tomar la persona ese migral solo si tiene hipotensión, porque se corre mucho riesgo. Por ello que el migral es prohibido, prohibidísimo. Se vende de contrabando, pero su mamá encuentra de donde sea. Así que, por favor, va a preguntar a su mamá, ¿qué medicamentos toma? Y entonces entran en un círculo vicioso, ¿no ven? Es lo único que me calma. Y empiezan a tomar. Por suerte, su hijo está estudiando medicina, y entonces le va a enseñar. Para que no se me vaya, este hongo también sintetiza ergometrina, anótese. ¿Qué es la ergometrina? Compuesto químico orgánico exógeno de origen micótico, es decir, de Claviceps purpurea, cuya acción bioquímica es de ser vasoconstrictor uterino. Uterino. Por ello que se lo utiliza para el posparto. En la actualidad, con el nombre de, ¿qué se llama el medicamento? ¿Ácido tranexámico? Sí, el ácido tranexámico es para hemorragias, ¿no ve? Uterino, pero no es derivado de aquel. El medicamento tiene el nombre de ergotrate o Metergin. Nombres comerciales, ¿ya? Entonces eso se utiliza para el posparto. El mayor peligro de un parto es que la señora muera de hemorragia. Para eso que se le administra ergometrina o ergotrate, ¿no? Cuyo principio activo es la ergometrina. Metro, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir metro? Útero. Entonces, por eso todo lo que escuchen con metro se refiere al útero. Metrorragia, ya saben qué es, ¿no? Ergometrina de metro, ya saben qué es para el útero. Pero además este hongo, y con eso quiero terminar, libera o sintetizan el famoso LSD. Es el ácido lisérgico, la droga de los hippies, 1960, que viva el amor. Y entonces la gente consumía este producto y volaban. En la literatura está indicada que cuando uno está bajo el efecto del LSD, ve los colores más maravillosos, escucha la música más melodiosa y le acarician como nunca lo habían hecho, ¿no? Entonces, van a leer eso, la droga de los hippies. Este es el famoso LSD, que hoy en día es poco utilizado, pero es una droga de control. En medicina legal seguramente lo volverá a llevar, y más de una vez usted va a tener pacientes que estén bajo esta influencia, ¿no? Sobre todo los hippies.
No como hippies, pero está relacionado. Ya. Pasan muchas cosas. ¿Qué es hiperosmolaridad? Cuando está aumentada la osmolaridad. ¿Qué es eso? Hay muchos peces, hay muchos solutos, hay mucho sodio. Los compuestos más importantes para la osmolaridad es sodio, glucosa y urea. Los demás peces son muy insignificantes, no tienen mucho valor, ¿sí? Y de los tres, en la práctica, al que más se lo toma en cuenta es al sodio. La glucosa solo en diabetes. La ecuación que no deben olvidarse está ahí. Osmolaridad es igual al doble de la concentración del sodio por la concentración de la glucosa sobre 18 más la concentración de la urea. ¿Qué es la urea? Fuerte, fuerte. Endógena, que resulta del metabolismo. del catabolismo, sin miedo, de las proteínas. Anótese. Como proteínas elimino urea, como proteínas urea, ¿sí? Por ello es que cuanto más carne comes, su orina es más guácala. Tienen que relacionarlo, por favor, ¿ya? Osmolaridad es igual al doble del sodio más la concentración de la glucemia que salga en el laboratorio dividido entre 18 y la concentración de glucosa de urea que le dé el laboratorio dividido entre 6. ¿Por qué entre 6? ¿No? Primero, ¿por qué entre 10? Para que este valor nos salga para convertirlo en litros. Porque el peso molecular de la glucosa es 180. No sé si es necesario que les diga eso, pero lo haremos. ¿Ya? ¿Cómo se escribe a la glucosa en fórmula condensada? ¿Cuánto es el número atómico del carbono? 12. ¿Cuánto es? 8. De este 1. y de este 11. ¿no ve? Y de la urea C NH2 no se olviden. Carbono, ¿cuánto es? 12. Nitrógeno 14 por 2, 28. Oxígeno 16. 2 y 2, 4. 18, 20, llevo 2, 4, 6. ¿Estamos o no? Cópienlo y después en su casa debatirán. Ahí en su libro tiene 180 dividido entre 10 y 60 dividido entre 10. ¿Encontró? Sí. ¿De dónde viene el 180? Le estoy demostrando. Del peso molecular de la glucosa. ¿Cómo se calcula el peso molecular? Con los pesos atómicos de cada uno de los componentes multiplicado por su índice. Se lo divide entre 10, 180 entre 10, 18. ¿Para qué? Para que podamos convertirlo a litro, porque la osmolaridad es 300 miliosmoles por litro, no por decilitro ni por 100 mililitros. Esa es la explicación. ¿Ya? Ahora ahí tiene su ejercicio, por favor. De laboratorio a usted les mandan y le dicen 140 de sodio, ¿no?
glucosa 100 y urea 20. Entonces aplica la fórmula, bla, 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 y le sale 289. ¿Estamos? Para eso se le está enseñando a pedir usted el laboratorio y usted en su consultorio va a hacer sus ecuaciones. Y si no puede, me llama. No es difícil. Tienen que estar preparados, porque pediatría con la doctora Morón es pura matemática, ¿ya? Porque hay que calcular las disoluciones para los bebés, ¿sí? De que no se puede, wow, no hay nada difícil, es solamente de proponer, no hay que tener miedo ni nada. Y aquí el techo, bien, mis guaguas ya me van a llamar. Valor normal, 300 dijimos, ¿no? Pero ya les dije 285, 295, está normal. Valor elevado sería mayor de esto, ¿no? ¿Por qué tendría un valor elevado? Porque tiene más sodio. O la persona está deshidratada. Por ello es importante que a mi paciente primero le atienda en el consultorio y luego recién pida laboratorio. Porque en el consultorio voy a mirar deshidratado, abra la boca, tenga su piel, el turgor de la piel, y además me va a decir estoy con diarrea hace 2 días, con vómitos un día, está deshidratado. Entonces el sodio que va a salir, elevado, y la osmolaridad, elevada, pero es falso, porque está deshidratado. Entonces eso como médico, por más que me lleguen los valores, cuidado que yo haga solamente cuaterno. No necesito darle sodio extra, ¿no ve? Solamente fisiológico, para eso. Entonces, ¿para qué sirve la osmolaridad? Para poder evaluar si mi paciente está con hipo o con hiper, o no tiene nada de eso, está deshidratado. Mi paciente es chapero, es oficial de tránsito. Le pregunto, ¿dónde ha trabajado ayer, antes de ayer? En la Santos Dumont y Segundo Anillo. He estado ahí dirigiendo el tráfico. Y pobrecito, ¿no? Pobrecito. ¿Cómo harán para ir al baño esos? Ayer estuve en el acto de graduación, ¿no? 3 veces los doctores han ido al baño. Desde las 3:30 hasta las 7 que estuve, ¿cuánto era? 3 horas, ¿no? 4, 5, 6, ya, 3 horas. Cada hora iban al baño, oye. Tienen que ser proctólogos, tienen que ser, urólogos. Grave. Nos veíamos con la doctora Cheli. Si el valor es mayor a los 300, hiperosmolar. Y estas son las posibles enfermedades que hay que memorizar. Diabetes, la primera. Por ello que no sé si alguien me tomó apunte, a la glucosa no se le toma muy en cuenta en la ecuación, solo si tiene diabetes. ¿Dije, no ve? Sí. Ajá, no le tomaron apunte. ¿Le tomó apunte? Lo dije. Hiposmolaridad en esas enfermedades. Una segunda ecuación para calcular la osmolaridad. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, ya no es urea, sino es nitrógeno ureico en sangre. Esa B quiere decir blood, ¿no? Blood. Nitrógeno ureico en sangre. Ya no, miren aquí, ya no va a ser sobre 6, sino va a ser sobre 2,8 porque solamente tomas al nitrógeno. El nitrógeno tiene número atómico 14, pero el nitrógeno no es una molécula monoatómica, es diatómica. El nitrógeno nunca anda solo, el nitrógeno siempre es N y abajito 2. Igual que el oxígeno, igual que el hidrógeno. Por lo menos eso tienen que estar. ¿Ah? Entonces 14 más 14, 28, dividido entre 10, 2,8. Ya no es 6 como en el anterior caso.
¿Se nota la diferencia? ¿Cómo se calcula? ¡Boom! Fácil, fácil, wow, miren. Multiplicar, miren, urea por 0,22. En el examen sale, sí, le pongo, se trata de un paciente, bla, 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 con una urea de 40. ¿Cuánto es su boom? Y calcule su presión, su osmolaridad. Esto de aquí que ve, guaguas, es la demostración de dónde sale el 0,22. Debemos acostumbrarnos no solamente a memorizar urea por 0,22. ¿De dónde viene el 0,22? Ay, no sé, ¿no? Tiene que saber. ¿De dónde sale? Miren. 60 urea, acabamos de calcular ahí, ¿sí o no? ¿No? Este es el peso molecular de la urea. El peso atómico del nitrógeno, 14, pero ya les he dicho que nunca el nitrógeno está monoatómico. 14 por 2, 28. No es 14, ¿no ves? 28. 60 entre 28, 2. 28 entre 60, 0,4. Y entonces yo aquí tengo 0,4 sobre 2, 14. Dividan eso, a ver. 0,4 entre 2, 14. Aquí está, te sale 0,22. En su casa tienen que repasar, ¿no? Eso es demostración de la ecuación. En la práctica es 0,22 por 1. Valor normal de la urea, 6 a 20. Eso hay que añadir en la tablita de atrás, en la última parte. Cuando está aumentado, insuficiencia cardíaca o traga mucha proteína. Por eso es importante en la entrevista a mi paciente, ¿cuál es su dieta? Y en la mayoría de las historias clínicas, la dieta dice normal. ¿Qué será normal, no? ¿Verdad, así está? Y la mayoría de nuestros pacientes en Santa Cruz tragan proteínas, carne. Entonces hay que tomar en cuenta eso. O puede estar disminuido si está embarazado ese chico. La chica. Ay, creo que estoy terminando, ¿no? Sí. ¿Cuánto me falta, verdad? Ya, poquitín ya. Pérdidas de agua. El ser humano pierde agua. ¿Por dónde? Por la orina, por las heces fecales, ¿no? Pero también insensiblemente, sin que me dé cuenta. Cuando hablas, ¿no? Cada que tú hablas, en este momento no se nota, pero en invierno ya vamos a ver, hablamos y sale ahí el vapor de agua. Todo el día sale. Entonces estas son pérdidas insensibles. Y hay que acordarse de esto, agüitas. Medio mililitro por hora por kilogramo. Entonces yo peso 100. ¿Cuánto perderé? 100 por 0,5. 50, ¿o no? 50 ml por hora. Yo estoy con ustedes 2 horas, no peso 100, oye, cuidado. Estamos aproximados. Entonces pierdo ¿cuánto? 100 ml al hablar. Por ello la necesidad. No tengo sed, si no se me reseca mi mucosa. Por otra parte, perdemos a través de la piel, miren, piel. Por ello que nuestra blusita, nuestra camisa, al sacarnos tiene cierta humedad. Bueno, aquí. Ahora esto es mucho más evidente si la persona tiene fiebre. Por cada grado debemos aumentar estos 50 ml adicionales a nuestro cargo. Al año van a llevar esto con el doctor Aguilar. Cuando una persona se le opera, pesa 100 kilos. Y entonces se calcula los 100 kilos por 0,5 por 24 horas, ¿cuánto pierde al día? Y durante el día se mide cuánto de orina. La enfermera es la que va, o la auxiliar es la que mide. Se le hace orinar a ese, cuánto está perdiendo por sonda,
incluso se le pregunta, o lo teórico es, muéstrame sus heces fecales, vamos a medir así, para calcular de eso cuánto está saliendo y cuánto debe entrar por el suero, por la boca, o cuánto más debo darle de refresco. Todo eso está bajo la responsabilidad del médico, que tiene que calcular cuánto de líquido le tiene que dar, ¿ya? Cuidado que digan, no sabemos calcular. Que le diga algo al doctor Aguilar, chao. Bien. Claro, va a ser mucho más la pérdida si está con vómito, ¿no? Obvio. Y este es el cálculo, jóvenes, de cuánto se pierde vía pulmonar y un pequeño ejercicio, ¿no? Uno de esos ejercicios, con otro datito, con 100 kilos le voy a poner, porque en el examen no pueden meter máquina calculadora, ¿no? Lo va a ser multiplicar por 10, dividir entre 100, recorrer la coma nomás. Es fácil. ¿Se entiende este cálculo? 0,5 ml que se pierde por cada hora, ¿no? Hay que multiplicar por el peso del paciente y por las horas. Aquí te dicen en 8 horas y aquí en 24 horas. Se reemplaza. Ya sabes lo que tienes que añadirle extra. Sumando la orina, las heces, restando todo lo demás. Esto es lo que tienes que aumentar. Ay, tenía que hacer esto más, pero ya ni modo. Vámonos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? ¿Tienen clase? No. Den gracias de que tengo clases en farmacia. Chao.